Hola, muy buenas, mi nombre es Francisco y mediante unos tutoriales os voy a ir dando alguna que otra lección para que cojáis más conocimiento acerca de este maravilloso mundo que es la aviación. Deciros que en este primer tutorial vamos a ver las partes del interior de una aeronave, cuadro de instrumentos y el cuadro de mando. También deciros que en la mayoría de los casos vamos a usar una aeronave, el modelo 172, una Cessna, en el cual es una aeronave bastante manejable que se suele utilizar para el entrenamiento de pilotos, en la enseñanza en la mayoría de escuelas de vuelo. Entonces vamos a entrar dentro y vamos a ver de cuántos instrumentos se compone y del cuadro de mandos. ¿De acuerdo? Cuadro de mandos, cuadro de instrumentos en la parte superior. Pues bien, comencemos. El primer instrumento más importante, al menos para mí, es el altímetro. Me indica la distancia a la que nos encontramos de mar, no del suelo. Aquí hay que tener cuidado que hay mucha gente que se confunde. Nosotros este instrumento lo calibramos a partir de la presión atmosférica que se encuentra situada en esta parte. Lo calibramos mediante esta rueda. La presión atmosférica nos la da la estación meteorológica y aquí nos va a indicar la distancia, la altitud que nos encontramos con respecto al mar. Para explicar esto os voy a enseñar esta imagen y creo que os quedará bastante claro. La altitud es la distancia que se encuentra del mar, es la distancia que nos proporciona ese instrumento, mientras que la altura es la distancia a la que nos encontramos de donde estamos volando, de la superficie, ya sea pista de un aeropuerto o sea otra superficie de tierra, ¿de acuerdo? Entonces tendremos que tener especial cuidado porque el valor numérico que nos especifique ese instrumento no va a ser la distancia a la que nos encontramos del suelo, que es lo que realmente estamos viendo, sino del mar. Tendremos que restarle la elevación de ese terreno para saber a qué altura nos encontramos de ahí. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente instrumento que os voy a explicar es el instrumento que nos va a proporcionar la velocidad. Se mide en nudos y nos va a dar la velocidad con respecto al aire. También hay que tener aquí mucho ojo porque la velocidad con respecto al aire no es la velocidad con respecto al suelo. Para saber qué velocidad estamos volando con respecto al suelo tendríamos que irnos a este instrumento de aquí, que es el GPS, y nos dará la velocidad GS. Velocidades, aquí en aviación está la IAS, que es la que nos proporciona este instrumento con respecto al viento. Está la EAS, la CAS, la calibrada, respecto al error de instrumento. Después está la TAS, que es la velocidad verdadera con respecto a la altura, porque respecto a la altura también varía, pero bueno, eso ya lo veremos en otros tutoriales. En este limitémonos a lo que nos interesa, que es la utilidad del instrumento. La utilidad del instrumento nos va a medir la velocidad con respecto al aire. ¿Queremos velocidad con respecto al suelo? Pues nos iremos a este otro instrumento. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver más cositas por aquí. El indicador de rumbo. El indicador de rumbo, como bien indica su nombre, nos va a indicar el rumbo al que volamos con la nariz, el morro del avión, hacia donde estamos apuntando. En este caso, prácticamente hacia el este, unos graditos más aproximadamente. Este indicador se sirve de este instrumento fundamental, la brújula de la aeronave. Esta es la brújula exacta, al cual este instrumento tendremos que calibrar antes de cada vuelo. ¿De acuerdo? Este otro instrumento es el que nos indica la velocidad de descenso o la velocidad de ascenso medida en pies. Lo general
en este tipo de aeronave, en este modelo en concreto, es ascender o descender a unos 500 o 700 pies por minuto, ¿de acuerdo? Este es el instrumento que nos indica la actitud, indicador de actitud, es decir, la posición en la cual se encuentra la aeronave en el aire. Si está alabeando hacia el lado, si se inclina el morro, se eleva, pica, encabrita, ¿no? Como se suele llamar en aviación. Bueno, y estas rayitas de aquí lo que nos indican son grados a los cuales el avión está virando, hacia la derecha o hacia la izquierda. Cada rayita son 10. Aquí estaríamos virando a 20, aquí a 30 grados hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Esto es lo que estamos hacia el ángulo en el cual la aeronave se inclina hacia arriba o hacia abajo. Este instrumento es el indicador también de virajes. Nos indican la velocidad a la cual el avión está girando hacia la izquierda o hacia la derecha. Está virando ahí de varios tiempos. Entonces aquí lo que nos indican es cuánto vamos a tardar en girar hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces vamos a tardar en girar. Estos instrumentos de aquí son los que nos indican los parámetros del motor. En este caso, este en concreto nos indica la temperatura de los gases de escape. Este nos indica el consumo de combustible. Estos nos indican sobre la batería y sobre el amperímetro, es decir, cuánto está mandando de carga el motor a la batería, si está cargando, si está descargando, etcétera. Muy importante también. Estos indicadores nos indican la temperatura del aceite y la presión. Esto siempre hay que llevarlo muy controlado porque nos indican la salud, la vida que tiene el motor. Entonces, si esto falla, el motor falla. Sí, nos indican cómo está el motor en cada momento. Tienen que estar parámetros en verde, con sus parámetros cada uno en sus valores numéricos correctos. Aquí nos dicen la temperatura externa, la hora. Aquí generalmente viene la matrícula del avión indicada. Estos instrumentos forman parte de un sistema de navegación por radioayudas. Esto lo veremos en otros tutoriales más detenidamente porque esto es para explicarlo bien, pero bueno, a grosso modo os diré que nos indican la posición de la aeronave, nos indican, como su propio nombre indica, ¿no?, la navegación de la aeronave en un momento dado. Es la que hace definitivamente que lleguemos a los sitios. Mediante un sistema BORD, es el que nos indica sistema BORD, sistema de radionavegación omnidireccional, sistema ADF, igual pero con diferentes, aunque son parecidos, tienen ciertas diferencias a la hora de la emisión de ondas de alta frecuencia, otro de media frecuencia, pero bueno, eso ya más baja frecuencia, pero eso ya lo veremos, como ya he dicho, en tutoriales posteriores. En esta parte se encuentra la radio, el sistema de BORD y ADF, compenetrado con estos dos instrumentos. Se encuentra el transponder y bueno, deciros que esto se conecta o se desconecta mediante este botón llamado Master Avionics, que controla radio, transponder y BORD, ADF, navegación en definitiva. Este es el contacto, el cual conecta magneto 1, magneto 2, ambos magnetos, el cual enciende el motor. Todos estos palanquitas, pues aquí tenemos las luces de una aeronave. Las principales suelen ser de navegación, la beacon, la taxi, landing, que es, si nos vamos al exterior del avión, os la voy a enseñar. La beacon serían esta rojita de aquí, del ala, va girando continuamente. Las luces de navegación serían las del plano derecho y la del izquierdo. La del derecho es verde, izquierdo roja.
Después tendríamos la luz de taxi y la luz de landing. ¿De acuerdo? Estas serían las luces principales de una aeronave. Bien, vayámonos dentro y veamos el resto. En este caso, esta aeronave es bastante moderna. En la aeronave moderna actualmente se usa un módulo entero que engloba, o varios módulos que engloban al transponder, engloban a la radio, navegación como SBOR, ADF, y lo introducen todo en un aparatito de la marca Garmin, suelen ser, y aquí tenemos toda la información que antes se dividía por modulitos. El transponder por un lado, la radio por otro y el sistema de SBOR y ADF por otro. Os la puedo enseñar cómo era anteriormente, una aeronave un poco más viejita. De aquí se diferencia claramente la radio, el sistema de SBOR, transponder y demás. El código transponder ya lo explicaremos en otro tutorial, para qué sirve cuando nos encontramos en emergencia o en secuestro, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces vayámonos al interior de nuevo. Ya explicaremos todo esto, no os preocupéis. Bien. Estas dos, pasamos a los cuadros de mandos. Estos dos mandos son muy importantes, puesto que determinan la inyección de combustible que se va a producir y de aire, ¿vale? De mezcla, llamado mixture. Este casi siempre la vamos a tener en rica, determina la cantidad de aire que se mezcla con la gasolina. ¿Esto por qué lo tiene con respecto, por ejemplo, a otros motores? Por ejemplo, de un coche solamente tiene gases, ¿no? Metemos más gasoil, en este caso gasolina, más combustible, pues se acelerará. Metemos menos, se desacelerará. En este caso, ¿por qué tenemos una más? Porque al estar en el aire, cuando ascendemos, la densidad del aire disminuye. Por tanto, tenemos que controlar la cantidad de aire que se introduce para que el motor funcione mejor. ¿De acuerdo? Entonces, a medida que vayamos ascendiendo, iremos quitando un poquito de aire, porque el aire arriba aumenta, la densidad disminuye, el volumen aumenta. Iremos restándole para que la cantidad de combustible en relación con el gas sea la misma casi en todo caso. Esto viene reflejado en los parámetros de cada aeronave y tenemos unos valores fijados. En este caso de la Cessna ya lo iremos viendo, y os diré a grosso modo que uno de los instrumentos que nos garantizan o que nos chivan más o menos cuánto tenemos que colocar aquí, se trata de la temperatura del gas de escape. El EGT, este instrumento, nos indicará cómo tenemos que colocar esta palanca. Ya lo veremos también. Aquí tenemos situado el trim. Es un instrumento que sirve para aliviar esfuerzos al piloto, dependiendo de si queremos morro arriba, morro abajo, dependiendo también de la carga descentrada de la aeronave. También lo veremos cuando empecemos a volar, cómo se utiliza el trim. En esta aeronave es muy básica, solamente tiene uno, que vamos a controlar el cabeceo. En una aeronave más pesada, una aeronave superior, tendríamos un trim que controlaremos el alabeo. ¿De acuerdo? Este instrumento de aquí sirve para cortar el paso de combustible. El mando de abajo son los pedales, que nos servirán para, uno, mover el avión cuando está en el suelo, ¿vale? Mediante ellos, deslizando uno con otro, conseguiremos ir que el avión vaya girando hacia un lado a otro. Pulsando hacia adentro frenaremos el avión y serán los responsables, por tanto, en vuelo, del movimiento en cola
si nos vamos y miramos para la cola y yo muevo los pedales, pues esa cola se moverá. Voy a mostraroslo como la cola se moverá hacia los lados y los pedales también. ¿De acuerdo? Bien, pues básicamente están ya explicados los instrumentos a grosso modo de los que se compone esta aeronave. Creo que no se me olvida ninguno, ya iremos viendo en posteriores tutoriales más cositas. Sé que son muchas las cosas que se han explicado así si se ve a voz de pronto, pero no os preocupéis porque ya verás como a medida que empecemos a volar y a medida que empezamos a mirar mucho para el cuadro de instrumentos, os vais a quedar rápidamente con él. Se me ha olvidado una cosita y es una cosa muy fundamental en el vuelo de una aeronave, que son los flaps. Los flaps nos van a determinar, van a ser decisivos para controlar la velocidad, resistencia, sustentación en maniobras clave como el aterrizaje, el despegue o en alguna que otras maniobras en el aire donde queramos reducir mucho la velocidad y aumentar la sustentación. Ya lo veremos en el siguiente tutorial, que voy a explicar las partes externas del avión y os mostraré cómo se mueve cada una de ellas y cómo se mueve a partir de los instrumentos, a partir de lo que es el cuadro de mando. ¿De acuerdo? Bueno, espero que le haya servido y nos vemos en el siguiente tutorial.